Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Change is needed to fix the border crisis problem. El gobernador de Texas advierte que construirá su propio muro fronterizo en su estado, arrestará a todo aquel que intente cruzar y aumentará la vigilancia en la frontera. Greg Abbott dice que lo que ocurre en la frontera ahora es una crisis humanitaria. Estas propuestas son un claro encontronazo contra el gobierno de Biden. Tenemos un reporte desde Texas. Además, el rescate de 140 migrantes hacinados en una casa de Ciudad Juárez, México. Compartían un solo baño. Esperaban su oportunidad para cruzar a Estados Unidos. ¿De dónde venían y qué ha ocurrido con los coyotes que los tenían ahí? Emma Coronel culpable. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán se declara culpable de narcotráfico y otros delitos, cómplice de su marido. Lo importante aquí pues, es que se quedó tranquila y en paz con su decisión. Su sentencia será el 15 de septiembre. Veremos cuáles son los posibles escenarios para ella y para el cártel de Sinaloa. Y el rescate de unos perros atrapados en el socavón de México. ¿Cómo llegaron ahí? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron rescatarlos? Spy es parte de mi familia. Yo lo vi nacer, lo vi crecer. Hablaremos de esto. Esta noche comenzamos en Texas con el anuncio del gobernador para frenar la inmigración. Francisco Cuevas está en la frontera. Paco, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio. En efecto, el estado de Texas le declaró la guerra prácticamente a toda la inmigración irregular el día de hoy. Hace unas horas, en una cumbre de seguridad fronteriza, el gobernador del estado, Greg Abbott, anunció un controversial plan de 8 puntos para detener lo que él llama una crisis humanitaria en esta frontera. Entre su plan está el hacer un equipo especial con todos los jefes policíacos de los condados más afectados. También inyectar $1,000 millones para más seguridad y más drones, y dos de los puntos más controversiales es la construcción de un muro fronterizo entre Texas y México, y también la orden de arrestar y detener a todo aquel que llegue al estado de Texas de manera indocumentada. Estas fueron sus palabras. We'll work with local officials to arrest anyone who enters our state illegally and is found trespassing, engaged in vandalism, criminal mischief, or smuggling. We will be arresting a lot more people in the future. So, more jail space will be required. Julio, uno de los que estuvieron presentes en esta cumbre fue el juez del condado de Hidalgo, Richard Cortés, quien dijo que no está de acuerdo con este plan, ya que hay muchas preguntas sin respuestas. Estas fueron sus palabras. ¿Quién va a arrestar a esta gente? ¿Dónde los vamos a poner? ¿Quién va a ser los abogados que les va a dar el servicio legal? Y obviamente muchos están no muy contentos con este plan, entre ellos los grupos proinmigrantes. Esta fue su reacción, Julio. Este nuevo plan para resguardar la frontera por parte del gobernador Abbott del estado de Texas es prácticamente una declaración de guerra en contra de los migrantes, al momento que busca militarizar aún más la frontera, darle el poder a oficiales para arrestar a migrantes. Es una nueva forma de criminalizar a migrantes que podría tener implicaciones severas para aquellos que buscan presentar sus casos de asilo en frente de un juez de migración. Julio, el gobernador del estado, Greg Abbott, anunció que dará más detalles la próxima semana en cuanto a cómo construirá el muro fronterizo entre México y el estado de Texas, y más detalles también sobre cómo harán el espacio para detener a tantas personas. En los últimos meses, más de 700,000 personas han llegado a esta frontera entre México y el estado de Texas, Julio. Sí, son muchas preguntas que se quedan abiertas, Paco, y el gobernador puede hacer estas declaraciones, pero los migrantes siguen emprendiendo el camino hacia la frontera. En Ciudad Juárez, en México, las autoridades rescataron a más de 100 migrantes hacinados en una casa de seguridad. Roberto Delgado, de Telemundo El Paso, tiene los detalles. La base de operaciones interinstitucionales de los 3 niveles de gobierno desmantela una banda de polleros, el cual era liderado por un agente de la Policía Municipal de Juárez. En una oportuna intervención policíaca se logró el rescate de 206 migrantes, los cuales fueron ubicados en 2 grupos y en 2 domicilios diferentes al norte de esta frontera y a pocos metros de la línea divisoria entre México y los Estados Unidos.
En el primer domicilio se rescataron a 140 migrantes, 117 hombres, 12 mujeres y 11 menores de edad, los cuales estaban encerrados en un cuarto de madera en condiciones deplorables y sin alimento. Trabajan de la mano para atender este fenómeno delictivo que lastima las condiciones humanas de las personas. Se encuentran en condiciones deplorables, hacinadas en espacios muy pequeños, deshidratándose por las temperaturas de la ciudad, en condiciones de verdad que dan lástima. Los migrantes rescatados explicaron las condiciones en que los tenían retenidos los polleros tras varios días de encierro. Como dice, las condiciones no eran las suficientes y a veces decía el agua y pasábamos sin ir al baño un día, sin comer nada. A veces solo hacíamos un tiempo para poder economizar el dinero y la comida. A veces no hacíamos ni un tiempo, a veces no comíamos, pasamos días sin comer y ahí sí los teníamos. ¿Ahí encerrados? Sí. Después, en una segunda intervención, el operativo especial policíaco logró la captura de un hombre, el cual, después de realizar varios disparos de arma de fuego y al tratar de huir, entró a una vivienda donde estaban 66 migrantes de Guatemala, Honduras y Ecuador. Además, en el interior de la vivienda se encontraron imágenes de la Santa Muerte y se logró la detención de 5 personas, entre ellas un agente de la Policía Municipal en activo, exmilitar y exagente federal. Roberto Delgado, Noticiero Telemundo. Bien, la otra noticia importante del día. La esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán aceptó finalmente su culpabilidad ante un juez. La sentencia podría implicar de 10 a una vida entera en prisión. Javier Vega siguió de cerca esta audiencia de Emma Coronel. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Julio, buenas noches. Pues culpable, pero en este momento ni siquiera el juez sabe cuál será la condena. La duda se despejará tentativamente el próximo 15 de septiembre cuando se dicte la sentencia. Hoy por lo pronto una sorpresa ver a Emma Coronel ahí en la sala de la corte porque esperábamos que apareciera a través de una videoconferencia. Inició pues ella muy tranquila, pero después poco a poco fue cayendo sobre ella el peso de las posibles consecuencias, algo que se evidenció en el volumen de su voz y en su lenguaje corporal. Emma Coronel dejó las dudas de su inocencia en la puerta. Entró a la corte dispuesta a declararse culpable con su uniforme verde de presidiaria, mascarilla blanca y sin esposas, pero con un alguacil federal que no se le despegaba. Flanqueada siempre por sus abogados, durante una hora respondió en español a los cuestionamientos del juez Rudolf Contreras. Con voz firme negó haber sido amenazada o presionada y voluntariamente renunció a su derecho a ser juzgada. Los cargos en su contra: tráfico de drogas, transacciones financieras ilegales y manejo de propiedades del narcotráfico, algo que antes siempre negó. Mira, no tengo nada ilícito, entonces estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien. Entiende que podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua por el primer cargo, 20 años para el segundo cargo y 10 para el tercero, le preguntó el juez. Sí, respondió ella. Y entiende también que para el primer cargo hay una sentencia obligatoria mínima de 10 años, insistió. Su respuesta fue la misma. Su participación criminal fue mínima, esperamos una sentencia justa, confió su jefe de abogados, aunque el juez no garantizó nada. Señora Aispuro, ¿alguien le ha prometido que por declararse culpable yo le daré una sentencia menor? No, dijo ella. ¿Alguien le ha hecho promesas sobre la sentencia de este caso? Nuevamente lo negó. Ante esto y con el paso de las preguntas fue poniéndose nerviosa y bajando el tono de su voz. Estás ahí parada frente a un juez, ¿no? Tienes que obviamente, aceptar una responsabilidad de cargo pues muy serio. Así que claro, nerviosa bien, pero nuevamente tranquila con su decisión. Culpable, culpable, culpable. 3 veces repitió Emma Coronel la palabra, una por cada cargo. Culpable según la acusación, declaró entonces el juez Contreras, dando por terminada la audiencia. El futuro de Emma Coronel queda ahora exclusivamente en sus manos. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y en otras cosas, esta tarde la vicepresidenta Kamala Harris tuvo una entrevista con mi compañero José Díaz Balart. Era una plática importante porque usted recordará que en Guatemala Harris pidió a los migrantes que no vengan a Estados Unidos. Bueno, ahora dijo que Estados Unidos seguirá dándole refugio seguro a quienes lo pidan. Esta es parte de la charla. Usted en su viaje claramente le dijo a la gente en Guatemala, no vengan a Estados Unidos. El hambre y la desesperación no son pacientes. José,
A lo largo de toda mi carrera he tocado ese punto, justamente, y he luchado por ello. Estados Unidos debe ser un santuario. Que la gente que esté huyendo del peligro no tiene que ser devuelta. Y sigo comprometida con eso. Nada ha cambiado. ¿Tienen los Estados Unidos alguna responsabilidad de haber creado algunas de las causas por las que la gente se tiene que ir de Centroamérica? Nunca sugeriría que debemos olvidar la historia. La respuesta es sí. Ha habido acciones de Estados Unidos en el pasado que no enorgullecen a nadie. No debemos negar esa realidad y ser honestos al respecto. El mundo cada vez es más interdependiente e interconectado. Con esto digo que lo que sea que pase en la región, hablando específicamente de Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que pase afecta a lo que ocurre en Estados Unidos y viceversa. Un placer verla. Gracias por estar con nosotros, vicepresidenta Harris. Thank you, Jose. Good to be with you. Thank you. Bueno, usted puede ver la entrevista completa y más información sobre este tema en nuestra página de internet noticiastelemundo.com. Nos vamos con más información. En el sur de la Florida, un tiroteo en un supermercado dejó 3 muertos, incluyendo al sospechoso del ataque. Esta agresión ocurrió poco antes del mediodía en un local del supermercado Publix en Royal Palm Beach. Cuando las autoridades llegaron a la escena, se encontraron con un hombre, una abuela y su nieto muertos. El alguacil descartó que se conocieran entre ellos. Nos vamos a quedar en Florida. Un hombre se fugó de una prisión y 10 minutos después lo atraparon nuevamente. Este es el momento en el que escapa. Mire el video. Trepa por un muro, atraviesa una valla de alambre de púas, corre por el techo y cae. Quedó capturado en un estacionamiento cercano. En su huida se fracturó un talón. El hombre es acusado de matar a su bebé. Espera su traslado a una cárcel de Ohio. Los beneficiarios de TPS se manifestaron hoy frente a la sede del Congreso en Washington pidiendo que se les otorgue residencia permanente. TPSianos y sus hijos esperan que las cámaras aprueben cualquiera de las propuestas de ley que ahora mismo contemplan beneficios migratorios para los cerca de 400,000 TPSianos en el país. Estamos aquí para decirle a los representantes y a los senadores que es tiempo que dejen el discurso político y que vengan con acciones, que nosotros queremos una residencia, que nosotros hemos aportado a este país, hemos trabajado por más de 20 años. Muchos dijeron que están defraudados luego de que la Corte Suprema determinara esta semana que los beneficiarios del TPS que entraron al país de manera irregular no tienen derecho a la residencia permanente. Hablemos ahora de economía. Con el alza del consumo después de meses de pandemia, la inflación del país sigue disparada. En mayo los precios del consumidor subieron un 5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es el alza de precios más rápida desde la gran recesión de 2008. Los autos usados y los boletos de avión son los que más han subido de precio. En Puerto Rico, una explosión en una subestación eléctrica dejó esta tarde a cerca de 700,000 personas en San Juan sin electricidad. Las imágenes de las llamas consumiendo la instalación de la planta de Monacillos son, impresionantes. Las autoridades investigan las causas de este siniestro, trabajan para restablecer el servicio que esta noche todavía dejaba sin energía a más de 400,000 usuarios. El gobierno mexicano informó que se recuperó ya el cuerpo del 7º y último de los mineros atrapados en la mina de carbón de Coahuila. Fue a través de un tuit de la Secretaría del Trabajo que se comunicó este hallazgo. El organismo confirmó que ya se terminan los trabajos de rescate que comenzaron inmediatamente después del derrumbe de la mina en Musquis. Esto fue el viernes pasado. Y ahí en México, el rescate de 2 perros en el socavón de Puebla, del que también hemos hablado mucho, robó la atención porque los 2 perros pasaron más de 72 horas ahí en el fondo del hoyo, mientras una de sus dueñas y los vecinos estaban suplicando el rescate. Víctor Silva tiene detalles desde la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta operación, Víctor? Adelante, buenas noches. Julio, buenas noches. Una cuadrilla de más de 20 elementos de protección civil y bomberos lograron lo que parecía imposible, rescatar a estos 2 perritos.
Ni la lluvia impidió la hazaña de estos rescatistas. Después de 3 intentos fallidos, por fin salieron del fondo del socavón Spy y Spike. Pues la verdad me siento muy contenta. La verdad tengo emoción. Ya quiero que esté afuera para poder estar con Spy. El pasado lunes los 2 perritos cayeron a más de 65 pies de profundidad en el socavón que apareció de manera inexplicable en los campos de cultivo de Santa María Zacatepec, Puebla. Imágenes captadas por drones identificaron que se encontraban con vida y despertaron la esperanza de la dueña de Spy, que desesperada imploraba su rescate. Spy es parte de mi familia. Yo lo vi nacer, lo vi crecer. Usuarios en redes sociales y vecinos esperaban el rescate en medio de la incertidumbre, pues el gobierno del estado aseguró que el operativo se realizaría siempre y cuando no pusiera en peligro ninguna vida humana. Imagínense, salven al perro y después si pasa algo, ¿quién va a salvar al salvador del perro? Sin embargo, la buena noticia se empaña con el miedo que provoca entre los pobladores que el socavón continúa creciendo. Según las autoridades, ya rebasa los 400 pies de diámetro, lo equivalente al Estadio Azteca. Siente uno miedo, preocupación, es por todos los vecinos que están más cerca de por aquí. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. El presidente Joe Biden firmó hoy junto al primer ministro británico Boris Johnson un acuerdo que afianza la unidad de los dos países frente a los nuevos desafíos globales. La reunión entre los dos fue en Inglaterra, apenas horas antes de la cumbre del G7. Ahí en el G7, las naciones del grupo compartirán 100 millones de vacunas contra el COVID-19 con países necesitados. La mitad de estas vacunas vendrán de Estados Unidos. Ese será el acuerdo de mañana. Bien, en Perú terminó el conteo de los votos en las elecciones presidenciales. Gana el candidato de izquierda Pedro Castillo, queda en primer lugar. Un fiscal pidió prisión preventiva para su contrincante Keiko Fujimori por haber incumplido resoluciones judiciales. Los abogados de Fujimori dicen que esta orden carece de justificación. Y en Brasil, la Corte Suprema autorizó la celebración de la Copa América. Brasil se hizo cargo, usted lo sabe, de esta celebración a última hora, después de que Argentina y Colombia rechazaran hacerla por la pandemia y por la crisis en Colombia. Bueno, con esta decisión en Brasil ahora hay luz verde para que el partido comience este domingo en la Copa América. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.